¡Sorpresa! Muy buenas tardes, querida familia de Descubre la Biblia y Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. mas en el séptimo día es consagrado a tu Señor. No harás obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aún el perrito, ni aún la bestia que habite dentro de tus territorios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse. Disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Queremos darte gracias, Señor, por la bendición que hoy nos das de guardar tus mandamientos. Y queríamos darle una gran sorpresa el día de hoy. Estamos desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Mi nombre es Lincoln, vuestro siervo, junto con mi esposa Maru, que les envía un abrazo grande, y el día de hoy con mis hijos, y sentado a mi lado mi hijo primogénito, Isaac. ¿Cómo estás? Bien. Y además tenemos otro amigo más que nos acompaña hoy. El perro bíblico. Bienvenido, soy y con corbata. el perro bíblico. Va a estar estudiando con nosotros el día de hoy, aquí, por Descubre la Oración y la Salvación Bíblica. Quiero empezar este tiempo saludándote. Bienvenido a esta gran familia que es del Instituto Descubre la Biblia, un instituto bíblico virtual y gratuito para que puedas aprender la palabra de Dios desde un contexto histórico y una perspectiva hebrea. Así que quiero empezar saludando a nuestro querido Joseph y Abril y a su familia. Gracias por este maravilloso espacio que nos permiten compartir con nuestra familia. Y saludarte a ti, si estás aquí por primera vez, queremos verte y queremos saludarte desde donde están. Les mandamos un abrazo muy grande. Y hoy día con Isaac queremos traerles este espacio de Descubre la Oración y la Salvación Bíblica. Primero vamos a estudiar una oración, una de las oraciones que venimos estudiando con Isaac. Con Isaac venimos haciendo una serie que es acerca del libro de Deuteronomio, Devarim, palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. Así como lo dice el perro bíblico, también no te pierdas el estudio verso por verso que estamos haciendo en esta serie para la familia. Específicamente esta serie, como siempre, es para compartirla con mi hijo Isaac, y el día de hoy te quiero compartir un poco más acerca de eso. Así que sin más, arranquemos. Bueno, el día de hoy entonces les invito a que estudiemos esto. ¿Por qué? Porque es para nosotros. Nuestro amado Joseph le encanta iniciar con esto, y ahora sí que me tomo las palabras también del apóstol Pablo, y también lo dijo el apóstol Pedro, cuando dice, no, para mí no es pesado, ¿sí? no está mal repetiros estas cosas, porque para ustedes es seguro. Isaías 56 de la versión 10, Dios habla hoy, miren lo que dice: y a los extranjeros que se entreguen a mí, para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el día de reposo y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. ¿Dónde están los israelitas dispersos? en todo el mundo. En todo el mundo. Acá estamos uno que estamos hasta el final de América, en Argentina. Y acá está otro que solo estuvo unas 3 clases. Claro, pero bueno, estamos dispersos, Isaac, por todo el mundo, y aquí vemos en esta reunión este maravilloso cumplimiento de esta profecía. Estamos volviendo al corazón de los hijos a los padres, y qué mejor que a través de la palabra, ¿no? Bueno, agárrense entonces. Vamos a estudiar el día de hoy una oración, que es una oración que estamos estudiando con Isaac en la serie de Deuteronomio, sobre todo estudiando a los reyes de Israel. Y al día de hoy vamos a estudiar una oración de uno de los reyes, o del rey, que es tomado inclusive como homólogo a nuestro amado rey, que es Yeshua. Y este es David, el rey David. Vamos a estudiar una de las oraciones de el hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Isaac, y les vamos a hacer una pregunta, y con Isaac obviamente antes de hacer estos estudios siempre estudiamos, ¿no? Los dos juntos, y nos ponemos de acuerdo con las sorpresas que queremos compartirles y lo que preparamos en las diapositivas. Pero queríamos hacerles con Isaac esta pregunta, y es: ¿por qué Dios eligió a David? ¿Será acaso porque era de buen parecer? Y como era bonito, ¿será por eso que Dios lo eligió? ¿Será porque era un buen cuidador?
de ovejas. ¿Será porque era un buen pastor? Ya sé, porque mató a Goliat. A ver, hagamos eso. ¿Será porque mató a Goliat? ¿Cuántos se van por la idea de que sí, puede ser? Debe ser porque tuvo la templanza, no tuvo temor. ¿Será por eso que Dios lo eligió? Tal vez sí. Bueno, puede ser perro bíblico, ya lo vamos a ver. Y en el siguiente, ¿será porque David componía salmos? Ese también es bueno. Sí, es muy buena saber de que puede ser por ese corazón de adorador. Sin embargo, estas muchas preguntas no las hacemos, porque ¿quién los que ha estado aquí honestamente, pueden escribir su comentario en el chat, dijo, yo quiero ser como David, porque David tuvo un corazón conforme A ver. al de él? Un corazón conforme. Si alguno que está aquí, que está en esta sala, ha tenido ese sentimiento en su corazón. Si alguno que está aquí en la sala nos dice, sí, yo alguna vez dije, yo quiero ser como David, yo quiero tener un corazón conforme al de Dios, el día de la fecha vas a tener las herramientas dentro de la palabra de Dios que te van a decir con seguridad de que es así como siempre lo has anhelado. ¿Está bien? Así que, Wow. sin más, continuemos. ¿Por qué Dios elige a David? ¿Sí? Y lo vamos a ver a medida que este estudio avance. ¿Por qué razón realmente Dios dijo de David, este es un hombre conforme a mi corazón? Y son muchas hipótesis que tenemos, pero el día de hoy las vamos a estudiar. Sin embargo, para poder entender que este gran rey, como ya lo dijo Isaac, un pastor de ovejas, un gran estratega, un gran inclusive militar, luchó contra gigantes, los venció y tantas cosas maravillosas que hizo David. Te invito a que vayamos a el último ruego de este hombre, y eso lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 29. Vamos a estudiar este momento antes de la muerte de David. David va a hacer su última oración. ¿Sabías que David tuvo una última oración? ¿Estás listo? ¿No? ¿Te emociona al igual que con nosotros, con el perro bíblico y con Isaac? Estábamos emocionados de compartir contigo la última oración de David. Dice en Primera de Crónicas 29, verso 10. Bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Imagínate cómo empieza David exaltando a Dios ya en sus últimos momentos, cuando él tiene todo listo, él viene diseñando el templo que va a terminar edificando su hijo, y hasta el último momento exalta a Dios y tiene todo listo para ello. 11. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las palabras de un rey. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Verso siguiente, verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. ¿Qué era el pueblo de Israel en Egipto, Isaac? Esclavo. Eran esclavos, y eso dice, ¿quiénes somos nosotros? Éramos esclavos en Egipto. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, y con Isaac nos costó entender esta palabra, ¿no? Cosas que palabras que yo no sabía, nunca la Claro, había escuchado. y sí, como un arrimado, ¿no? Como alguien que vive en la nación pero que no pertenece. Realmente eso somos delante de él, dice David, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, la cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Mira cómo David, Isaac, reconoce hasta el último momento, ahí alguien lo escribía en el chat, que estuvo muy bien, de que realmente tenía el corazón dispuesto al Señor, que todo le pertenecía a Él. Y estamos viendo la parte final, por tanto estamos viendo el producto final de este hombre conforme a su corazón. Verso 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente. te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Y qué fue, Isaac, lo que él dio ese ejemplo de con rectitud, dio de su corazón voluntariamente? ¿Qué fue lo que David dio? Dio
todo lo que tenía, hasta sus cosas propias. A esas cosas personales. Ya vamos a ver después cómo para la construcción del templo uno podría decir, bueno, y recaudó, la gente donó, pero David no se quiso quedar atrás. Él ya tenía todo listo y dijo, de aún de mi tesoro personal, yo quiero dar. ¿Por qué? Porque nada nos llevamos. Nada nos llevamos y todo le pertenece ¿a quién? Adiós. A Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Dio de su tesoro personal. ¿Y eso qué provocó en la gente, Isaac? En tener un buen ejemplo. Tener un buen ejemplo. O sea, un buen líder es A, el que da órdenes, o B, el que pone ejemplo. El que pone ejemplo. O sea, en nuestro hogar, ¿qué debe hacer un sacerdote, un hombre de Dios, un rey aquí en su hogar? Lo principal que debe hacer? Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. ¿Sí? Siempre tenemos que hacer eso. Sí. Ok. Verso siguiente, 18. Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y se encamina su corazón a ti. Mira lo que dice el verso 19. Y esta es la parte que quiero, por favor, que tú leas. Asimismo, Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Isaac, yo recién te decía esto, ¿no? Qué importante cuando un hombre es consciente de que da el ejemplo, ¿no? ¿Realmente tiene lógica que un padre le diga a su hijo no fumes y él fuma? No, claro que no. O sea que las palabras se enseñan, pero el ejemplo, ¿qué hace? Arrastra. El ejemplo arrastra, es como siempre lo decimos en casa, ¿sí? Esa es nuestra labor como hombres de Dios, como mujer de Dios, es entender de que las palabras pueden enseñar a nuestros hijos, pero el ejemplo los va a arrastrar. Eso es lo que nuestros hijos están buscando, el ejemplo del Evangelio en nosotros. Ahora, David le pide algo a su hijo, le pide un corazón perfecto, pero David, ¿podía pedirle eso a él? Sí. ¿Sí? Porque ¿qué era David? ¿Qué tenía David también? Corazón perfecto. Un corazón conforme al del Señor. Entonces aquí vemos un ejemplo que nunca debes olvidar, hijo. Nosotros como padres o como hombres, siempre debemos, antes que exigir algo, demostrarlo primero. Y ese es el principio que hoy el rey David nos está mostrando a través de eso. Pero qué hermosa oración que realmente aquí vemos que David está haciendo por su hijo, dale un corazón perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué quiere David que tenga un corazón perfecto? Para que guarde sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Claro que sí. Y entonces esto es lo que realmente nos tiene que llamar la atención. Y de hecho, esto que acabaste de decir, que tiene un corazón conforme al de Dios, lo encontramos en el Evangelio. Vamos al Evangelio, Isaac, a Hechos capítulo 13, donde el Evangelio nos va a hacer un resumen del curso básico, un resumen de Deuteronomio que hemos estado estudiando. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, lo que dijiste, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de ¿cuántos años? De 40 años los soportó en el desierto. Imagínate, ¿a quién soportó en el desierto? A nosotros. A nosotros, al pueblo de Israel lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra, ¿te acuerdas que lo estudiamos? Los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los efeseos, los eteos. Y todos los feos. Y todos los feos que estaban ahí, a todos el Señor los conquistó. Les dio herencia en su territorio. Y sigue diciendo Hechos capítulo 13, verso 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Isaac, ¿cómo se llamaba la época de los jueces? Esa era una de las épocas. El que cada bien hacía lo que bien le parecía. Una etapa muy oscura donde cada quien hacía como bien lo parecía, como lo dice también aquí el perro bíblico. En el verso siguiente de Hechos 13, verso 21 dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, ¿de qué tribu? Benjamín. Benjamín, muy bien. Varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Verso siguiente, 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Varón conforme a mi corazón. Ahí está. Entonces, qué hermoso lo que estamos viendo. Hoy vamos a aprender una de las oraciones del varón conforme a su corazón. Quien hará todo lo que yo quiero. Y esto es fabuloso, realmente que sí. Pero sigue diciendo Hechos capítulo 13, verso 23, de la descendencia de este. Y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? Jesús
por Salvador a Israel. a Israel. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero con Isaac como que nos quedamos como Así nos quedamos. Pato Lucas, como diría Sí. Joseph, ¿no? En este caso sería Perro Lucas. Perro Lucas nos quedamos. ¿Por qué? Porque dijimos, fue como un resumen, Fue un... ¿no? De todo Deuteronomio, de lo que hemos venido estudiando en el Evangelio. Y eso, la verdad, que es algo fabuloso. Bueno, pero aquí dice en Hechos 3 entonces que David es hallado con un corazón conforme al al corazón de Dios. conforme al corazón de Dios. ¿Está bien? O sea que antes que la oración veamos el corazón que está detrás de eso. Y es lo que hoy queríamos como compartirles. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, no, es porque quiso construirle un templo. Otros dicen, no, porque tenía un corazón apasionado. ¿Por qué razón? No, es porque... y así. Claro, muchas personas hacen esas preguntas, pero hoy vamos a estudiarlo, hoy vamos a revisar por qué razón fue esto. ¿Será nuevamente porque era de buen parecer y era un pastor de ovejas? No, es porque derrotó a Goliat. ¿Será porque derrotó a Goliat, como dice el perro bíblico? O porque hacía salmos. O sea, porque hacía salmos, porque hacía himnos, porque cantaba muy bien, porque muchos pueden decir, entonces hermano, yo no voy a tener un corazón conforme al de Dios, porque yo no, no toco, pero ningún instrumento. Yo no toco, yo ni sé cantar. Yo Bueno, canto. y mucha gente dice eso. He escuchado que dice, no, mi voz no es linda, entonces no me atrevo a cantarle al Señor. Pero ¿será por eso que Dios eligió a David? ¿Será porque viendo esta carpa, ¿sí? Este lugar donde estaba el arca del templo, decidió hacerle una casa al Señor? Muchos de ellos dicen eso, ¿sabes? Que tenía ese corazón diciendo, ¿cómo yo vivo en una casa tan bonita? Y mira dónde estaba la presencia de Dios. Estaba en una carpita. Y esa sensación que te da a ti, ¿no? Que me gusta, porque te quedas como sorprendido. En esa casa tan humilde, tan sencilla, como en la que estaba, en esa especie de prácticamente de Sukkot que tenía, de Sukkot que tenía el Señor. A mí me gusta. Bueno, David dice, ¿cómo yo vivo que soy un hombre? Vivo en una casa tan lujosa y Dios no tiene. Entonces muchos dicen, es ese corazón que tenía David, de aún darle a Dios, aún de no tomar por entero de decir, bueno, pero Dios es Dios. No necesita la honra o no necesita, y no, David entendió que si bien Dios está completo y Dios no necesita nada, Dios es un padre que se siente muy contento cuando sus hijos lo aman, cuando sus hijos hay fruto de alabanza de sus bocas. Pero bueno, vamos a ver por qué David, ¿sí? Era un hombre conforme a su corazón. Y para eso nos teletransportamos a Deuteronomio. ¡Uy! nos vamos a Deuteronomio, Devarim, palabras. El libro más citado por el Mesías de Israel. Así es, Deuteronomio capítulo 17 nos va a decir cuáles eran los mandamientos para un rey, cuáles eran las reglas que estos reyes tenían que cumplir y realmente según eso se iba a mantener, como dice en los versos finales en el 21, que su descendencia o que su heredad sea puesta por un trono perpetuo. Deuteronomio 17:15 dice, pondrás por rey sobre ti al que Dios escogiere. Número 1. Número 1, o sea que tenía que Dios elegirlo. Siguiente, de entre tus hermanos, Número 2. tenía que ser, quiere decir que tenía que ser un israelita, no podía ser un extranjero. Verso 16, pero él no aumentará para sí caballos. Número 3. Número 3, sí, recuerden que no solamente era algo inclusivo, sino aquí tenía limitantes militares, sí, como son los caballos. Sabíamos nosotros que, bueno, que los caballos, justamente lo vamos a estudiar, eran tanques de guerra. Nuestra confianza no está puesta en los armamentos, nuestra confianza proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ni hará volver al pueblo a Egipto. Número 4. Número 4, muy importante, no volver a Egipto. ¿Y te acuerdas que ya estudiamos que Egipto era un símbolo de corazones endurecidos? Que Faraón fue el más endurecido. Me gusta esa idea, claro. Faraón es como el máximo exponente porque dice literal que su corazón se endureció. Entonces, si Egipto, Faraón, son signos de que un corazón endurecido, y era Egipto la matriz del pecado, cada vez que nos alejamos de Dios, con un corazón endurecido, ¿a dónde estamos volviendo? A Egipto. Estamos volviendo a Egipto. 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Número 5. Número 5, así que está muy importante. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Número 6. Número 6, y verso 18, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Número 7. Número 7, muy importante. Ahí, si lo pueden anotar, tenemos los 7 mandamientos para un rey, o las 7 condiciones que Dios decía cuando... O mandatos para aquel rey que se sentara sobre el trono de Israel. ¿Está bien? Entonces, vamos a repasarlo. Mandamientos para un rey, Deuteronomio 17:14 al 21. Mandamiento número 1, Isaac.
escogido por Dios. Mandamiento número 2. Ser israelita. Mandamiento número 3. No montará por así caballos. Mandamiento número 4. No hará volver al pueblo de Egipto. Mandamiento número 5. No tomará mujeres. Mandamiento número 6. No amontonarán riquezas. Y mandamiento número 7. Escribirá una copia de la ley y meditará en ella. Así es. Entonces, vamos a ver si estos 7 mandamientos para un rey pasan la auditoría los reyes de Israel. Nos vamos a centrar y vamos a empezar con los primeros 3. El primer rey se Examen de llamó... reyes. Muy bien, examen de reyes. Primer rey de Israel. ¿Cómo era? Saúl, Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? de Benjamín. Muy bien, Saúl de la tribu de Benjamín. Segundo rey de Israel. David, David. ¿De qué tribu era David? de Judá. Tribu de Judá. Tercer rey de Israel. Salomón, Salomón. ¿De qué tribu era Salomón? de Judá. Exactamente. Entonces, ellos fueron, número 1, elegidos por Dios, ¿Sí? ¿Aprobado? aprobado por Dios. Y 2, ¿eran israelitas? Sí, aprobado. Perfecto. Entonces, más que aprobado. Los que quieran profundizar un poco más acerca de estos 2 mandamientos, ya tenemos en el verso por verso para que puedan entender qué era un extranjero muy importante y cómo un extranjero podía ser parte del pueblo de Israel, así que se los dejo para que lo puedan estudiar en el verso por verso. ¿Tenemos los 2 primeros mandamientos? Sí. Perfecto, check, entonces. Y vamos a ver ahora el tercer mandamiento. El tercer mandamiento lo aprendimos porque tenía 3 sílabas. ¿Cuál era el tercer mandamiento? Caballos. Caballos. Así que recuerden que ¿qué eran los caballos, Isaac? Armas de guerra. Eran armas de guerra y Dios quería que su confianza en quién estuviese puesto. En él. Claro, en él, sí, en él. Y vamos a ver si es así. En Primera de Reyes 1, vamos a leer juntos y dice en el verso 32. Y el rey David dijo, llamame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, ¿en qué? Isaac. En una mula. En una mula, en mi mula. Me está diciendo, hermano Lincoln, que el rey de Israel no andaba en un super caballo egipcio, lo que hoy sería, ¿no? Lo que hoy sería y que nos impresiona, ¿no? Y honestamente para mí es un honor ser parte de esta familia y tener a Joseph como nuestro mentor y como nuestro amigo y ver la sencillez, ¿no? Porque es lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado normalmente en la cristiandad a que, bueno, a grandes lujos, a grandes excesos, pero ver que el ejemplo que es David, que andaba en una mula, es el equivalente a lo que vemos, la sencillez en tantos hombres de Dios, y la palabra dice, sean los labios extraños lo que te alaben, y bueno, los que no hayan tenido la oportunidad de conocer a Joseph, yo se los puedo decir, y es esto, o sea, si estuviésemos en tiempos bíblicos, Joseph andaría en una mula tranquilamente, porque ha puesto su corazón en el servicio en el servicio al Señor. Pero es impresionante porque aparentemente muchos eruditos dicen que literal el mandamiento tiene que ver con caballos, guerra, Egipto. Por lo tanto, sería lícito tener un caballo si no es para la guerra y no proviene de Egipto. Pero mira cómo es David. Hasta cuida el detalle más pequeño. O sea que el que cuida el pequeño detalle sabe cuidar los grandes detalles. Si tú eres fiel en lo poco, aún en una mulita, vas a ser fiel en no tener ejércitos. ¿Sí? Entonces, esto es importante, porque ahí vemos que, wow, hermano Lincoln, o sea, el cuidado que tenía David en cuidar, en decir, bueno, yo sé que lo puedo tener, David, ¿cómo estás? Te traigo el último Ferrari italiano. No, ¿sabes qué? Una mula. Pero no es para la guerra, no es para Egipto, no importa. Quiero cuidar el corazón de mi Dios hasta en lo más mínimo. Quiero demostrar que yo no necesito caballos, tanques de guerra. No los necesito. Por quien me cuida, quien está al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y eso es más que un salmo. El salmo simplemente es la expresión de un David diciendo, no quiero caballos, ¿sí? No quiero ejércitos, no quiero confiar en un ejército de caballos egipcios, que lo van a ver en el estudio verso por verso que ya hicimos con Isaac, pero ¿cómo eran estos caballos? ¿Chiquitos? ¿No? Eran enormes, ¿no? Vimos caballos de más de 2 metros. Eran 10 veces más grande que yo. Claro, caballos como de 2 metros, que cuando los vimos con Isaac dio miedito, porque se veían pequeñas las personas al lado de estos caballos egipcios. David diciendo no. Pero ¿qué pasó con su hijo, con Salomón? Dice en Primera de Reyes 10, verso 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año alhajas, sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas y especies aromáticas.
¿Y qué también le llevaron? Caballos y mulas. ¿Y por qué tachamos el caballo, Isaac? Porque esos caballos los metieron en un gran problema. Ahora, imagínate, yo podría decir, imagínate que Salomón podría decir que, bueno, es solamente un regalo, ¿no? Acéptalos, ¿sí? Acéptalos. Entonces, qué importante es de decir, wow, ni siquiera los regalos que me están apartando de Dios, aún lo más mínimo. ¿Por qué? Porque así lo hizo David, pero él dejó que tal vez leyó como una letra chica del contrato. Dijo, bueno, pero no lo estoy comprando, no estoy yendo a Egipto y no es para la guerra. Entonces, gracias por el regalito. Gracias por el regalito que es el caballo. ¿Y qué pasó? ¿A qué lo llevó ese regalo de ese caballo? Dice el verso siguiente, 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes. Los puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Con el rey en Jerusalén. Y sigamos diciendo, mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 10, verso siguiente. Mira, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. ¿Y qué pasaba, Isaac? Y venía y salía de Egipto. ¡Wow! Y el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo adquirían por manos de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. O sea que primero había quebrantado el tercer mandamiento. Ahora, ¿qué mandamiento está quebrantando? El número 4. El número 4, irse a Egipto. ¿Se das cuenta? Y aquí Isaac me hizo una reflexión que me gustó mucho. ¿La querías explicar, Isaac? Un pecado te lleva a otro. Por ejemplo, cuando adulteras, mientes para que tu esposa no se entere. Y cuando tú mientes, bueno, ya no tienes a Dios en primer lugar. Y si ya no tienes a Dios en primer lugar, ya no puedes cumplir los otros mandamientos. Exactamente, entonces un mandamiento que se rompe, un pecado te lleva a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado, y es como que se cae este dominó. Pero yo también le decía a Isaac y le preguntaba, Isaac, y por el contrario, si yo cumplo un mandamiento, ¿será que el cumplir un mandamiento me lleva de la mano a cumplir otro? Sí, por ejemplo, si tú cumples el primer mandamiento de que Dios es primero, ya no tienes más ídolos. Mandamiento número 2. Y si tienes a Dios en tu corazón y es el primer lugar, tú ya no lo dirías en nombre del Señor en vano. Entonces es el mandamiento número 3. Y si Dios está en primer lugar, tú guardas el día de reposo. Sacas tiempo para él, un mandamiento número 4. Y entonces en el día de reposo puedes honrar a tus padres. Mandamiento número 5. Y así puedes ir cumpliendo, porque si sacas tiempo, si realmente la palabra es importante, no vas a robar, No vas a matar, no vas a adulterar, no vas a mentir, no vas a decir falsos testimonios y no vas a codiciar. Entonces, ¿cómo también un mandamiento te puede llevar a otro mandamiento? Y vamos con la quinta regla para un rey. Esta mucha atención porque aquí estamos encontrando problemas. Quinta regla para un rey, Isaac. No muchas mujeres. No muchas mujeres. Y también los invitamos que hagan con nosotros el verso por verso, donde estudiamos todo el capítulo acerca de la poligamia y cómo nunca ha estado en el corazón de Dios esto. Y de hecho vamos a ver cómo afecta de tal manera la vida de David este pecado al tomar a una mujer llamada justamente Betsabé. Y eso lo vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 12 y verso 11. Así ha dicho el Señor, está hablando el profeta Natán. He aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Esto cuándo se cumplió, Isaac? Cuando, ¿cómo se dice? Creo que la palabra es cuando su hijo Absalom usurpó el trono. Así es, ¿está bien? Sí, me parece correcto el término usurpó. Me parece bastante bien, de hecho. Es cuando Absalón toma el trono, y de hecho esto pasó, así que se cumplió tremendo castigo para el rey David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Y esto me impactó, porque él dijo, no, bueno, no fue el pueblo. O en el caso de Saúl, ¿te acuerdas que Saúl, qué le importaba a Saúl?
Que el pueblo lo perdonara. Que el pueblo lo perdonara. Y eso con Isaac como que nos quedaba muy claro. Perro Lucas. Así es, nos quedamos impactados. Y aquí lo dice, pequé contra el Señor. Y sigue diciendo en el mismo verso 13. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, No morirás. no morirás. Lo perdona. Pero ¿qué si hay todavía? Consecuencias. Ay, no, cada desobediencia trae una consecuencia. Ahí está, como lo dijo el perro bíblico. Cada desobediencia trae Una consecuencia. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces aquí estamos viendo que el Señor lleva el castigo a David, lo perdona. De hecho, hay un montón de otras cosas, de consecuencias que va a tener que llevar a causa de romper este quinto mandamiento para un rey. Y entonces es importante que nosotros veamos los frutos de vivir de esta manera. ¿Cuáles son los frutos de la poligamia? Realmente pleitos familiares, pleitos generacionales que conocemos hasta el día de hoy, que estudiaremos más a profundidad en ese tema en Deuteronomio 17:17, pero que nos quede bastante claro que los frutos que estamos viendo de esto no son los que Dios le agrada. Y de hecho, David le duele tanto haber roto este mandamiento, que en Salmo 51, verso 1 lo expresa: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo He pecado. he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí estamos viendo que David no oculta su pecado. David realmente reconoce y dice: Señor, estoy mal. Señor, he roto de los mandamientos para un rey. Pero se arrepiente, y ya lo leímos. Dios no es tardo. De hecho, David no había dicho perdón y ya Dios le estaba respondiendo que le perdonaba. Y esto es muy importante para ti y para todo aquel que ha sentido que ha defraudado a Dios. Cuando hemos sentido que hemos defraudado a Dios, quiero decirte que Él no está viendo lo elocuente de nuestras palabras, Él está viendo tu corazón. ¿Recuerdan lo que le dijo al profeta Samuel? Le dijo: tú intentabas hablar y yo te oí. O sea que Dios también escucha intentos. Dios también escucha cuando tú intentas acercarte, porque Él no está escuchando la forma como lo dice tu boca, sino cómo sale de tu corazón. Y veremos si al final de la vida David siguió siendo igual. Veremos si este pecado que persiguió a David, realmente esta tentación lo persiguió por siempre, o si al final, como me gusta pensar, las tentaciones tienen fecha de caducidad. Esos 40 días donde pasas a ser tentado tiene una fecha de caducidad, pero su misericordia es eterna. Primera de Reyes, capítulo 1 y verso 3, muestra a un David que ya está muy anciano, ¿sí? De hecho, que está pasando unos tiempos bastante difíciles, y mire lo que dice el verso 3. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Y vamos a ver qué hizo David maduro. ¿Qué hizo este hombre cuando su corazón se fue formando? ¿Qué hizo este hombre al cual Dios no fulminó, sino que le demostró su misericordia cada día? Que Dios fue circuncidando su corazón, que se tomó el tiempo para trabajar con su vida, que no lo desechó como muchos lo hicieron. Pero el rey nunca la conoció. Isaac, ¿cómo nos quedamos cuando leímos esto? Así. Isaac me decía: wow, entonces aquí, ¿qué se formó finalmente en David? ¿Un corazón? Conforme a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Claro, pero es que a veces somos típicos para criticar a las personas por etapas de la vida. Tal vez tú estás volviendo a las raíces hebreas de la fe y estás volviendo con tu corazón y te encuentras a alguien que te dice: pero si yo te conozco, tú eres de tal familia, de tal apellido, yo te conocí de pequeñito, tú eres así, pero realmente Dios está haciendo un proceso. Dios lleva procesos con las personas. Dios tomó prácticamente 25 años desde que conoce a Abraham y circuncida totalmente su corazón y aún su prepucio. Entonces hay procesos. Sí, Jacob tuvo más de 20 años pensando que José estaba muerto y Dios fue cultivando su corazón. El apóstol Pablo necesitó 14 años para volver a la palabra de Dios y crecer. Vemos a Pedro, 10 años
Desde Hechos 1 a Hechos 10 pasaron 10 años y él seguía pensando en los gentiles como si fueran, ¿qué cosa? Animales inmundos. Tan, tan. Entonces aquí estamos viendo a un rey David que al final de su vida lo entendió. Y si alguno no está de acuerdo, lo respeto, pero yo siempre quiero mostrarle a mi hijo que tenemos que pensar siempre lo mejor, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Y esa es la esperanza. Pero ¿qué pasó con Salomón? Primera de Reyes capítulo 11, verso 1 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Adón, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las eteas. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón Con amor. con amor. ¿Qué nos enseña esto sobre el corazón, Isaac? El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. ¿Qué es más seguro para nosotros? ¿Los sentimientos, las emociones o qué tenemos seguro? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos realmente seguro. Y mira lo que dice el verso siguiente, verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con su Dios como el corazón de su padre David. Y aquí está más que claro. Aquí está. Para todos aquellos que dicen, pero bueno, si Salomón con toda su sabiduría tuvo 1000 mujeres. Sí, pero mira las consecuencias, mira el fruto de aquello. Porque nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Y tendríamos que bendecir a Abraham, tendríamos que bendecir a David, tendríamos que bendecir a Salomón, como lo vamos a ver más adelante, por el fruto de arrepentimiento, no por querer copiar los errores. Porque cada vez que hubo poligamia, que hubo este tipo de actitudes, es algo impresionante, porque tú lo ves en Abraham y Sara y luego con Agar y ves a un Isaac que solo tiene ojos para Rebeca. Lo ves en Jacob y en los hijos de Israel y ves a un José, su hijo, que solo tiene hijos para su esposa. ¿Por qué? Porque estos pleitos generacionales, familiares, ¿sí? Dios no los quiere. Dios no los quiere. Pero realmente es importante conocer cómo Dios trató el corazón de David hasta el último tiempo, como lo veíamos recién. Primera de Crónicas 29. Vamos a analizar ahora el sexto mandamiento para un rey. ¿Cuál era el sexto mandamiento para un rey? El 6:6. Las riquezas. Las riquezas, y ya vamos a entender por qué Isaac hace esa relación con los números. ¿Está bien? Primera de Crónicas 29. Veremos si David tenía el corazón en las riquezas. Verso 3. Además de esto, ¿qué quiere decir? Además de haber acumulado oro, hierro y todas las cosas por las cuales él ora para el templo antes de morir. Dice así, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, y yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Aquí vemos claramente, el corazón de David no estaba en acumular riquezas. Y si algo separó que podría ser válido tener algo para él, decidió entender de que nada se lleva y que todo le pertenece a quién. A Dios. A Dios. Vamos a ver otro contraste en el caso de Salomón. Primera de Reyes capítulo 10, verso 14 dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Dos cosas nos impresionamos con Isaac. Una que, bueno, es como solo un comentario, pero con Isaac decíamos 6. Y la Biblia, el Apocalipsis, siempre señala este número como un número, ¿no?, del pecado, como un número de la bestia, como un número de esto. Y es impresionante porque 666, cuando cobraba esto cada año este rey, es cuando su corazón se apartó del Señor. ¡Wow! ¿Te acuerdas lo que Salomón decía? No me des mucho, porque... me des poco. Exacto, no me des mucho porque me olvido de ti. Es posible no me des... decirlo cuando ya tiene mucho dinero. Claro, exactamente. Pero también dice, no me des poco para que robe. no robe. Dame lo que... Lo necesario. Lo necesario. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de decir, tengo lo justo? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de decir, pero me alcanzó justo para pagar el arriendo? Me alcanzó justo para comprar algo. Pero si es justo, ¿está en qué? En consonancia con la palabra. Porque si tienes, no sé, un centavito menos, cuá, 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 cuá. Muy bien. Y si tengo de más, también. Entonces, ¿cuán bendecido has sido tú que estás escuchando? Si tú has dicho en algún momento, pero a mí
Siempre me alcanza para lo justo. Bueno, quiero decirte que la palabra de Dios dice que Dios está contigo. Y dice que cobraba 666 talentos de oro. ¿Está bien? Yo solo por escucharlo pensaba, tal vez son unos 66 pesos. Claro, con Isaac Dólares. hicimos una investigación y nos impresionamos de ver que era aproximadamente 970.000 millones de dólares. Y nos quedamos, ¿what? Es un montón de dinero. Y que solo es eso, sin contar lo demás. Sin contar lo demás, solo la renta, o sea, solamente el hecho de que puedas pasar por Israel Es con lo un peaje. mínimo que obtiene, lo mínimo. Lo mínimo, imagínate. Y mira lo que sigue diciendo. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Verso siguiente, 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. Hasta acá no es un pecado ganar dinero. Sí, ganaba dinero, pero el problema es qué hace con el dinero. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 300 libras de oro. Y los puso el rey en la casa ¿de dónde? Del bosque del Líbano. ¿Para qué sirven los escudos, Isaac? Para protegerse en la guerra. Para protegerse en la guerra. ¿Y él a dónde los puso? En su casa de campo. En su casa de vacaciones, ahí dejó. ¿Eso cómo se llama? Acumular. Entonces, ¿ahí qué mandamiento para un rey está rompiendo? El de no acumular riquezas. Número 6, sí. Me di cuenta que en el muñequito de Salomón Sí. tiene un color morado. Y yo hace unos días descubrí que esta pintura morada en el tiempo era muy cara. Ah, muy bien, exactamente. De hecho, no lo vamos a leer todo, pero era muy excéntrico él, en su forma de vestirse, en su trono. Mandaba a traer pavos reales, o sea... El pavo y la pava se van a... Exactamente, animales que no eran muy comunes, pero eso es lo que hacía, porque realmente un pecado te lleva a otro. ¿Está bien? Y mira lo que pasa, Primera de Reyes 10, verso 9. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Dios. Lo que le mandó Dios. Y dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Cómo se llamaba el siervo? Jeroboam. Siervo Jeroboam. Impresionante. Y finalmente también le dice en el verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre. Y nos impresionamos, Isaac. ¿Alcanzó o no lo alcanzó la oración de su padre? Sí, la alcanzó. Impresionante, aún ahí en medio de eso. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David, mi siervo. Nuevamente, ¿le alcanzó la oración de su padre? Sí. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Y a quién le rompe el reino? Al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Y justo como dice papá, la peor maldición no es la que cae sobre ti, sino que es la que cae sobre tu hijo. Así es. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el mandamiento de honrar padre y madre, que ¿Sí? lo hicimos juntos y le invitamos a todos que estudien ese mandamiento, que lo hicimos juntos con tu abuelito, mis papás y con Isaac? Y estudiamos el episodio con Noé, ¿te acuerdas? Cuando realmente Cam maldijo a su padre y dice que... Al revés. Noé maldice a... Claro, pero digo, con su acto, cuando sí. lo deshonra y luego viene Noé y lo maldice, y no lo maldice a Cam, sino a su hijo Canaán, ¿te acuerdas? Entonces, así como la más grande bendición que podemos recibir, no nos la den a nosotros, es darla a nuestros hijos, también asimismo la maldición. Entonces quiero decirle a esta persona que por ahí está estudiando Raíces Hebreas de la Fe y está en este grupo, y tiene su corazón cargado de este deseo por sus hijos, quiero decirte algo. Las oraciones que pones delante del Señor los van a alcanzar. Los van a alcanzar. Eso es una promesa que estamos viendo aquí mismo en la Escritura. Cómo alcanza aún a Salomón en medio de uno de los actos más viles de desobediencia, adorando a Moloch y a todos estos ídolos terribles, pero lo alcanza. ¿Sí? Lo alcanza la bendición. Entonces no te canses de orar, no te canses de buscar del Señor, no te canses, porque Dios escucha las oraciones. Y mira lo que pasa. ¿Sí? Vamos a ver el 7º mandamiento para un rey. ¿Cuál era el número 7 mandamiento para un rey? Leer la ley, hacer una copia y meditar en ella. Perfecto, así es. Y vamos a ver si David realmente lo hacía, porque hasta ahora Salomón viene rompiendo
todo. Prácticamente todas las reglas para un rey. Salmo 1, verso 1 dice David: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita. De día y de noche. ¿Qué mandamiento para un rey está cumpliendo David? Número 7. Número 7. Y uno diría, wow, qué lindo David. Pero, ¿y ahora qué onda la oración de David? ¿Qué onda la oración de David de que su hijo tuviese un corazón perfecto? ¿Qué onda con este 1 de Crónicas 29 que dice, verso 19, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo he hecho preparativos? ¿Qué hay con este ruego que queda en la eternidad delante de Dios? ¿Será que Dios se olvidó de la oración de David? ¿Será que Dios no va a cumplir aquel anhelo? Y ¿sabes qué? No quiero que parece que aquí se acabó, ¿no? Y como dice Joseph muchas veces, bueno, nos vemos la próxima semana, no te pierdas el siguiente capítulo, claro que no. Queremos dar el desenlace. Esta bendición nos alcanza, Salomón. De hecho, hay un libro llamado Eclesiastés. Ese libro realmente muestra qué le pasa a un Salomón al final de su vida. Luego de entender, luego de experimentar, lo que él dijo es: vanidad de vanidades, no me he negado nada, mis ojos de ver, mis oídos de escuchar, y ¿sabes qué? Ni aún con toda la riqueza me siento vacío, aún todo lo que tiene es aflicción, todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y más vale que todo es vanidad cuando vives así, cuando vives de espaldas a Dios, ¿sí? Porque el mismo Salomón dijo que no hay nada más lindo que trabajar y disfrutar del fruto de tu trabajo. Eso es hermoso, pero claro, y no solamente eso, tal vez hizo un buen trabajo como rey, pero lo hizo de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque él se alejó de la promesa que él le hizo a Dios, pero Dios no se alejó de su promesa. Dios le dio sabiduría hasta el último momento. Dios lo bendijo, porque lo que Dios da, Dios no lo quita, y eso es maravilloso. Pero ya Salomón no encuentra placer en las riquezas, tampoco en las mujeres, y él mismo dijo, todo es vanidad. Y sí, ¿por qué? Porque se perdió el deleite de tener una sola, porque Isaac, ser contento o tener una mujer, no es tener, o la felicidad no es tener mujeres sin ideas de tormentas. Hombre es el que tiene una mujer y la mantiene contenta, ¿sí? Realmente Salomón pudo haber disfrutado lo que es la bendición de estar casado con una sola mujer, de negarte a ti mismo, de saber esperar por ella, de complacerte aún en las etapas de cuando no están de acuerdo, porque seguramente Salomón tenía un problema con una, y se iba con la otra. Jamás pudo experimentar y llegar a conocer a profundidad a una mujer. No sabes de lo que se perdió. Bendecimos a Salomón, pero dice que sabio es aquel que aprende sus errores, pero más sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. En la diapositiva anterior, cuando decías que Salomón ya no leía las riquezas, descubrió que no eran nada, me pasa eso a veces cuando juego a Fortnite con mi amigo Sebas. Sí. Yo estoy jugando un modo de juego que se llama azul contra rojo y me toca el equipo azul, por ejemplo, o el rojo, no sé cuál. Y bueno, estoy ahí jugando, conozco un truco y me gano 600 de oro y me compro 2 armas con eso. Y entonces yo voy ahí, voy ganando dinero de juego y de repente tengo 1000. Después que tengo 10.000, me compro todo lo que necesito y después tengo más y no sé, ya no me gusta tener tanto. Así es. Realmente creo, Isaac, que lo más lindo no es tener las cosas, sino todo el esfuerzo de lo que significa poder conseguir algo. Eso es lo más maravilloso. Y David y Salomón realmente está así, diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así está. Sin embargo, la oración de su padre lo alcanza. ¿Está listo para verlo? Sí. Al final de sus vidas, en Eclesiastés, capítulo 12 y verso 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Y tal vez, solo tal vez, este estudio con Isaac que estamos compartiéndote el día de hoy puede ser como un clavo hincado. Puede ser que, uy, qué molesto lo que está hablando, ¿no?
¿Será que esta palabra que están diciendo es una exhortación que proviene de Dios? Y a veces es un poco molesta, pero ¿sabes qué? Aquí mismo lo dice. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor que te dice, hey, no te quedes, hey, avanza, avanza, que no es por ahí. Verso siguiente, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. El ser amonestados, el que nos llamen la atención, el que nos corrijan, es una muestra de amor. ¿Cómo nos cuesta a veces eso en casa, no? Sí. Siempre te digo eso cuando te corrijo, ¿no? Te Eso lo digo, hago porque te quiero. lo hago porque te quiero, ¿sí? Cumpliendo la regla de no jamás castigarte en la ira, ¿no? Papá, cuando tiene la oportunidad, se calma, viene después y te imprime el castigo. Pero a ti te queda claro que es porque te amo. Sí. Así es. Entonces eso es lo importante. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo creo que también estoy de acuerdo con Salomón. Está bien, el tanta profesión. Y te lo digo y te lo digo siempre, no, no espero que tú elijas la medicina como tu profesión, donde hay la verdad que tanto estudio y es fatiga de la carne. Pero lo que sea que Dios te lleve a elegir, ¿sí? Que sea algo que te permita ser útil para la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Viste el verso 13? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Entonces, Isaac, esto es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Entonces, mi pregunta es, al final de su vida, ¿él captó o no lo alcanzó la oración de su padre cuando le dijo, teme a Dios y guarda? ¿Alcanzó? ¿Cómo nos enteramos cuando enlazamos esto a esa oración? Nos quedamos así. Nos quedamos impactados, ¿no? Con Isaac, porque si tú haces una línea y copias y trazas aquí entre Eclesiastés 12:13 a la oración de su padre, tú vas a ver que al final realmente lo alcanzó la bendición. Al final él entendió. Sí, lastimosamente pudo haber usado su vida para tanto y esperó hasta el final, pero se arrepintió. Pero el punto es nosotros, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Nosotros vamos a esperar hasta el final, Isaac, para dedicar nuestra vida a Dios? ¿Realmente vamos a recaer en lo mismo? ¿En riquezas, en tantas cosas? ¿Qué tratamos de mostrarte siempre aquí en casa? ¿No? Decirte, ¿sabes qué? No tenemos grandezas. ¿Sí? Tenemos lo suficiente. Pero tenemos lo suficiente. Entonces, el decirte siempre, no es la profesión, y lo hablábamos el otro día, ¿no? Que no te engañe este mundo. No somos, en esta familia no tenemos la profesión para hacernos ricos, sino para servir a los demás, para tener lo que necesitamos para nuestro sustento, para estar juntos en casa. Sí, también me gusta lo que haces porque a veces me llevas a tu trabajo y veo esos bebés que son chiquititos. Es hermoso. Y eso nunca no va a haber precio que pueda pagar aquello que te trato de compartir con la profesión. El hecho de ser médico y que hay alguien que sufre, hay alguien que llora, hay alguien que tú puedes curar su dolor. Una madre que está preocupada, un padre que está preocupado. Así es, así es. Y esto pasa, nos pasa muchas veces. Pero ¿crees entonces que la oración de David lo alcanzó o no lo alcanzó? Lo alcanzó. Entonces, teme a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y además este es un mandamiento. Es un mandamiento que está escrito en Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, El Señor no es. y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y mira lo que dice el verso siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, Isaac, ¿cuál es el ministerio? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer realmente? Y no digo que no hay que hacer un ministerio y no digo que no hay que predicar la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es mi primer ministerio? Los hijos. Los hijos. La familia. Quiero decirte a ti que estás escuchando, que es fabuloso que seas parte de la comunidad de Amishat, de Descubre la Biblia, del instituto. Es un honor servirte, claro que sí. Pero quiero decirte que nadie va a poderle predicar a tus hijos como tú mismo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento, ¿sí? Entonces esta es nuestra responsabilidad. No le podemos delegar esta responsabilidad o no podemos poner más carga sobre la vida de un hombre, por ejemplo, como Joseph y su familia. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Como que ponemos toda nuestra confianza en Joseph, en que él explique bien. Pero bueno, él ya cumple ese deseo con su familia, con nosotros. Pues bueno, nosotros tenemos la tarea, el mandamiento de repetírsela a nuestros hijos. Ese es nuestro mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque la palabra dice en Proverbios 22, verso 6.
Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tú me hiciste una muy buena pregunta, porque Porque resulta yo que no sabía la respuesta. muy bien, porque la parte de instruir ya sabemos con qué instruíamos, ¿no? Instruimos con la palabra de Sí, Dios. pero al niño en su camino, eso yo no sabía cuál era la respuesta. Claro, ¿saben? Porque muchas veces entendemos como que instruye al niño en su camino, como que en la palabra de Dios, pero si entendemos el contexto, no está hablando del camino de la palabra de Dios, ya viene diciendo que hay que instruirlo con la palabra, pero ¿qué significa instruir al niño en su camino? Y es algo que realmente cuesta mucho entender, y yo quiero compartirlo y ser cuidadoso con las palabras que digo, pero es lo que yo he experimentado contigo, hijo. Hay una etapa en la cual uno le enseña mucho a los hijos, ¿sí? Cuando tú eres más pequeño, por ejemplo, era algo increíble, porque era como que yo podía simplemente sentarte, estudiar y listo. Y muchos padres queremos eso, ¿no? Como decir, hermano Lincoln, yo quiero estar con mi hijo como usted está con Isaac. Así, charlando de la palabra, y está perfecto, es así. Pero en algún momento, hijo, cuando ya los hijos crecen, como es tu caso, que ya estás entrando a la adolescencia, yo debo instruir al niño en su camino. ¿Qué quiere decir su camino? Muchas veces en el camino que has elegido, en las pasiones, en lo que te gusta. Esa es una razón por la cual nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro mismo canal de YouTube, o sea, nuestro mismo programa de YouTube. ¿Por qué tú y yo tenemos el mismo YouTube en el celular los dos? Para que tú sepas lo que estoy viendo. Exactamente, y no solamente para saber lo que tú estás viendo, sino para que todo aquello que tú ves, cuando vemos a algún youtuber o algo sobre la familia que nos gusta mucho, algún video gracioso que los dos estamos viendo y que yo entiendo que eso te da, que te gusta, yo entiendo que eso realmente para ti te da gusto hacerlo, para mí es una oportunidad para compartir contigo, para mostrarte la palabra. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que debe ser cuando, al despertarse, al acostarse y cuando vas en el camino, ¿sí? Y cuando estás en casa. Entonces, ¿por qué a veces nos vamos los dos, por ejemplo, a ver una película al cine juntos? Para disfrutar. Para disfrutarla, pero también porque yo de esa manera tengo una oportunidad de ver lo que a ti te gusta, de estar junto a ti e instruirte con la palabra de Dios en el camino que tú estás eligiendo. Dios me libre de decirte, no, si tú no eres endocrinólogo infantil como yo, pues entonces no quiero pasar tiempo contigo. No, ¿sí? Yo quiero compartir contigo, Isaac, lo que sea que elijas. Si tú quieres ser, no sé, un chef, o quieres ser un comerciante, o quieres ser un cirujano, lo que tú quieras, en el camino que tú elijas, no en el que yo quiero imponerte, sino en el camino que tú elijas, déjame acompañarte. En el camino que tú elijas, déjame estar contigo. En el camino que tú elijas, déjame ser yo tu amigo. Déjame ser ese compañero que puede usar cada situación para acercarte a Dios, para mostrarte que la palabra de Dios está en todo. Y gracias por dejarme todos estos años a acompañarte. Y ahora que estamos entrando juntos a esta etapa de la adolescencia, donde muchos hijos se alejan de los padres, yo creo que es un reto y es un desafío para nosotros mantenernos juntos. Y esa es una de las razones por la cual hacemos homeschooling, escuela en casa. Nos fuimos en contra de todos, en contra del mundo por ello. Pero qué mejor para enseñarte que tu mamá y tu papá. ¿Qué mejor que eso? ¿Sabes, hijo? Nosotros venimos plagados de un mundo de médicos donde los padres le dan aparentemente la mejor educación, pero luego esos mismos hijos brillantes abandonan a sus padres. Sí, porque no le enseñaron lo más importante. Hijo, no me importa el título que vayas a traer a casa, me importa que tu corazón sea un corazón conforme al del Señor. Por esa razón hacemos todo lo que hacemos, porque te amamos, porque nunca olvides que lo más importante, si algún día papá llega a faltar, tú nunca olvides que el fin de todo el discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos ahora. Señor, gracias por la vida de los hijos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están reunidos aquí. Permíteme orar, Señor, por Joseph, por Abril, por sus hijos, por su familia, Señor. Gracias, Padre, por mi casa, por mi esposa Maru, por mi hijo Isaac, por mi hija Dulce, Señor. Padre, enfócame, Señor, en aquello que te agrada, que es repetir esta palabra a mis hijos, Señor. Te pido por cada uno de los hombres y mujeres que están en este estudio y los que van a escuchar, para que puedan redireccionar el evangelio, la oración, como lo hizo David, a sus hijos, Señor. Gracias, Padre, te doy, porque ya no son nuestros, ahora son tuyos, Señor. Te los entregamos, los presentamos delante de ti, Señor. Que seas tú su Padre, que seas tú su cuidador. Y si algún día nosotros ya no estamos en esta tierra, que ellos puedan decir, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Y quién sabe, tal vez preguntar, ¿qué haría mi Padre? ¿Qué haría mi madre? Amén. Amén y amén.
vamos a escuchar una hermosa alabanza que nos habla de ese Dios de la salvación para iniciar esta segunda parte de este maravilloso estudio del día de hoy. Cantaré a ti, oh Dios, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Dios de mi salvación. Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré, tus consejos son verdad y grandes tus maravillas. Él me redimió, mis rebeliones ha quitado. A ti yo cantaré y volveré.
Y aquí estamos de regreso, amada familia, los amamos muchísimo. En esta segunda parte ya descubrimos la oración y ahora vamos a ver la salvación bíblica. Vamos a ver, Isaac, qué implicancia tiene para nosotros estos mandamientos, porque muchos dicen, pero bueno, los mandamientos están en Deuteronomio, son para los reyes de Israel. Y nosotros, ¿qué implicancias podría tener esos mandamientos, no? Porque fue muy lindo lo que estudiamos, pero ¿cómo eso se aplica en nuestra vida? ¿Cómo eso nos trae salvación a través de la palabra? En la palabra dice que nosotros también podemos ser reyes y sacerdotes. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a ir todos juntos a Apocalipsis, capítulo 1 y verso 6, que dice: Y nos hizo reyes. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Oh, hermano Lincoln, entonces esos mandamientos ya no son solamente para David y para Salomón, también son para mí. Sí, también es para nosotros esos mandamientos. Sí, también nosotros tenemos que vivir estos mandamientos. Entonces pasemos a hacer auditoría a nosotros también, a este pueblo que él ha creado y que sus alabanzas publicará. ¿Estarás listo para que hagamos auditoría también a nosotros? Porque fue interesante hacer auditoría a los reyes de Israel. ¿Y nosotros, que ahora somos reyes y sacerdotes, están listos para ver auditoría para nosotros también? Vamos a ir a ver los primeros mandamientos para un rey. En 1 de Pedro capítulo 2 y verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué mandamiento para un rey se está cumpliendo ahí? Número 1. Número 1, perfecto, linaje escogido, Dios nos escogió. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué mandamiento es el que estamos viendo ahora, Isaac? Número 2. Número 2, mandamiento número 2, perfecto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz, Admirable. a su luz admirable. Entonces tú y yo cumplimos esos dos primeros mandamientos para unos reyes y sacerdotes que Él nos hizo y reinaremos con Él para siempre. Pero ¿y qué tal el tercer mandamiento? ¿Qué tal los cuartos? ¿Qué tal los otros mandamientos? ¿Está bien? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, estar a cargo de una congregación, buena obra desea. Y de hecho esto puede hablar de la congregación aún de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Dónde están los hombres solteros? ¿No? ¿Dónde están los hombres solteros que tienen el deseo no solamente de ser usados por Dios, sino de instituir este primer mandamiento, este primer ministerio? ¿Qué es la familia? ¿Qué lo estamos hablando? Entonces vamos a pasar a auditoría. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y mucha atención porque va a dar los mandamientos para un rey, pero ahora en el Evangelio. Marido de una sola mujer. ¿Qué mandamiento para un rey se está cumpliendo allí? El número 5. El número 5, no tomes más. Una mujer es suficiente. Marido de una sola mujer. Como en el principio, Dios le presentó a Adán, ¿a quién? A Eva. Uno solo, una sola mujer. ¿Está bien? Y de hecho cuando le preguntaron al Mesías, ¿qué onda con la carta de divorcio? Él dijo, en el principio no era así. ¿No? Eso Dios lo legisló por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Un montón de mandamientos que Dios legisló, ¿sí? De hecho ese mandamiento fue para cuidar a la mujer, no al varón. Entonces ahí vemos que en el corazón de Dios jamás está que un hombre tome más de una mujer. Marido a una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Y para enseñar a quién? ¿Con quién debe primero empezar enseñando y repitiendo las palabras? Con la familia. Con la familia, con sus hijos. Y de hecho tiene coherencia, porque mira lo que va a seguir diciendo. Verso 3. No dado al vino, ¿sí? No pendenciero, problemático, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Qué mandamiento para un rey está cumpliendo allí? Número 7. Número 6. Número 6, no ser avaro, ¿sí? No acumular riquezas. ¿Está bien? Entonces también es un mandamiento que en el Evangelio está citado. Vamos en el siguiente, verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces yo le decía algo a Isaac, porque estudiamos siempre antes los dos. Y yo te decía, Isaac, que tú eres la razón para la cual yo puedo estar aquí enseñando. Si yo tuviese problemas contigo, si tú estuvieses alejado del Señor, pues ¿cuál es mi deber? ¿Mi deber sería predicarle acá a una comunidad o ir por ti que eres mi hijo? Ir por mí. Exactamente. Entonces,
Tenemos que entender que lo que da autoridad a un hombre, y eso te lo quiero regalar ahora a ti, Isaac, y pon mucha atención, pero lo que le da autoridad a un hombre a hablar no es que sepa hebreo, griego, no es que sepa inglés, no es que sepa Alemán. idiomas, que sepa alemán o que sepa contexto histórico, no es lo que le da la potestad a un hombre de enseñar porque sea un doctor, un maestro en divinidades, un profesor de la universidad, de la Biblia. Lo que le da a un hombre la autoridad para hacerlo es que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad. Quiero decirte el día de hoy algo para ti que te lo dije en nuestro tiempo de estudio juntos, y es, Isaac, tú eres la razón por la cual no solamente se hacen estos estudios y yo comparto, sino que tú eres la razón del honor que yo puedo recibir. Si tú fueses un mal hijo, que claro que no lo eres un hombre temeroso de Dios, que buscas agradar a Dios, pero en el momento que tú te alejases de eso, automáticamente yo ya no tengo la credibilidad, no tengo la autoridad ni la potestad de seguir enseñando. Eres tú, Isaac. Tú tienes un valor en mi vida que es sumamente importante y queríamos compartirles eso con una pequeña imagen que con Isaac disfrutamos muchísimo. ¿Está bien? ¿Listos para una historia de terror para creyentes? Tan, tan, tan. Tomada de Mateo capítulo 16 y verso 26. Isaac, Papá, lo siento, hijo, estoy haciendo la prédica, estoy muy ocupado. papá, Lo siento, hijo, se me hace tarde para llegar al culto. papá. Lo siento, hijo, me necesita un hermano, una hermana de la congregación. Pero hijo, escucha. Lo siento, papá, no me interesa. Qué duro esto. Mateo capítulo 16 y verso 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo Y perder su familia. y perder su familia? ¿De qué le sirve? ¿De qué podría servirnos a nosotros ganar al mundo y ganar almas y tener negocios y éxitos en todos los aspectos de nuestra vida, pero perder a nuestra familia? Dijo el Mesías, ¿existe algo que tenga todavía mayor valor? ¿Existe algo que realmente sea más importante que tú, Isaac, que tu mamá o que Dulce? O que Shalom. Okay, entonces esto es importante, porque a veces es lo que hemos vivido nosotros o lo que hemos estado experimentando. Tenemos que volver nuevamente, no solamente el corazón de los hijos a los padres. ¿Qué tal volver el corazón de los padres a los hijos? No, es que yo no comparto mucho con mi hijo. Me pasó en una reunión de Ser Sansón No Basta, que es nuestro grupo de varones, de los que oramos y estudiamos la palabra, y que tenemos el honor de tener a nuestro coach oficial de Generación Desafiante, Joseph y Abril. Pero uno de ellos decía, no, es que ya mi hija está adolescente y yo no puedo, no hay tema de conversación con los dos. Y yo le pregunté a este hombre, le digo, ¿qué le gusta a tu hija? Y ella me dijo manga, la manga. Yo no sabía, después tuve que buscar que eran estos dibujitos medio japoneses, dibujitos así, y le digo, bueno, entonces ve con tu hija a ver una película de manga o compra una historieta de manga. ¿Cómo voy a ver eso? Eso no me interesa, sí, pero le gusta a tu hija. Ese es el camino. Y resulta que luego este varón, te cuento, Isaac, me comentó que nunca había pasado tan bien con su hija. La llevó, compartieron, de hecho le dijo, mira, este manga no te conviene, te compro otro, y pasaron más de 2 horas hablando de eso, y fue la oportunidad donde él le fue hablando, en el camino que ella había elegido, acerca de la palabra de Dios. Acerca de la palabra de Dios. Y los que no lo sepan, les invito a ver el testimonio de Joseph, que a mí me gustó mucho. Joseph, como siempre lo enseña, él era ateo, no quería saber nada de Dios, y justamente él estaba por esta línea del rock pesado, un tipo de música bastante ruidosa, Como y la electrónica, algo ¿te gusta? así, pero un poco más fuerte, y la persona que le predicó la palabra de Dios usó eso que a él le gustaba, ese camino que él había elegido, para presentarle la palabra de Dios. ¿Cómo? ¡Wow! Y es impresionante, y es lo que pasa cuando tú y yo compartimos ciertas cosas, o ciertos juegos, o tiempo, o espacios. O sea, la gente pensaría que tú y yo solamente pasamos haciendo eso, estudiando esto, pero la verdad es que no, la verdad es que salimos, la verdad es que nos gusta hacer ejercicio juntos, o nos gusta jugar algún videojuego juntos, que no vamos a decir ninguna marca para que no sea propaganda. Porque si no van a decir, no sé, por ejemplo, no sé, decimos uno, pero dicen, pero el otro es mejor, no, Claro. pero el otro, no, el otro. Y después en el chat, en vez de hablar de Shabbat, dicen, no, es que Free Fire es mejor que Fortnite. Claro, entonces lo importante que es, que como padres, Isaac, y tú como hijo, es entender de que tenemos que compartir. Sí, que este es el resultado de la palabra de Dios, que tú y yo tengamos ese tiempo para entender que en el camino que tú has elegido, tienes a tu Padre para acompañarte y para guiarte a través de la palabra de Dios
al mejor lugar que puedas llegar. Y para eso, para ver lo que realmente hace un padre, te invito a Isaac a que te des cuenta de cómo se comportó el padre de padres, el máximo rey de reyes, en un pequeño video que representa lo que Dios hizo por amor aún por nosotros. Así que La pantalla negra no como en te el lo cine. pierdas.
Y esa es el amor, esa es la buena noticia de salvación. Que aquel que dio su vida por nosotros, por amor, que lo hizo por ti y por mí, hijo, para darte vida. ¿Cómo deberemos vivir ahora nosotros al saber que Jesús dio su vida por nosotros? Tenemos que hacer que valga la pena. Tenemos que entregar nuestra vida a Dios, porque Él lo hizo. Jesús dio su vida por nosotros. Tú recién me dijiste, yo no sé qué haría como padre, pero Dios sí lo hizo. Dios bajó, Dios mismo fue quien permitió eso, que su propio hijo muera para tomar tu lugar, para tomar mi lugar. Ahora entiendes por qué amamos tanto a Jesús, porque Él nos amó primero. Y esa es la buena noticia, esa es la salvación bíblica, de ese amor de ese Padre que tiene por nosotros. Y esta es la mejor noticia, Isaac. Juan 11, versos 51-52 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sabes cómo sabemos que Jesús murió en la cruz? Porque tú estás aquí ahora, rindiendo tu vida y con lágrimas de dolor en tu corazón, al enterarte que aquel que despreció aún su propia vida y un padre aún no escatimó al dar a su hijo para que tú tengas vida, y vida en abundancia. Primera de Pedro 1:1-2 dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué cosas somos llamados? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os serán multiplicados. Nosotros somos esos dispersos, Isaac. Nosotros somos esos que, a pesar de estar muy lejos de Israel, a pesar de vivir en Argentina y estar acá en Buenos Aires, aún así, el sacrificio de Jesús ¿quema o no quema nuestros corazones? ¿Sí? Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes somos nosotros? Somos esas ovejas que están en la dispersión, justamente, ¿sí? ¿Y cómo se llevó este plan a cabo, Isaac? ¿Qué fue lo que pasó? Para aquellos que están aquí por primera vez y que se sienten conmovidos con todo este estudio, queremos resumirte en un video cómo el Señor permitió aún la dispersión de su pueblo para alcanzarte a ti y a mí.
De verdad que este video siempre toca mucho nuestros corazones. Ya no somos más extranjeros ni advenedizos, Él nos hizo parte del pueblo, nos hizo parte de la nación, nos hizo sus hijos. Y realmente es maravilloso. Así que esto es para ti y para mí. Juan 10:16. Él le dijo a los judíos que habían creído en Él, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y Él fue. Dejó las 99 y salió a buscarte a ti y a mí. Y sigue llamando. Sigue buscándote, llamándote por tu nombre, diciéndote cuánto te ama y que es momento de volver a casa. Pero muchos se preguntan, ¿pero seré yo una oveja perdida de la casa de Israel? ¿Seremos nosotros las ovejas de ese redil? ¿Cómo sé si soy una oveja? Y es porque las ovejas oyen la voz de su pastor, como quiero compartirte en este hermoso video a continuación. One more time. Oh, one is Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. ¿Qué te pareció el video, Isaac? Wow, impresionado de que venían de color marroncito, blanco, negro y los cabritos atrás. Así es, de todo tipo de color, unos un poco más blanquitos, otros unas ovejitas más oscuritas, pero de todo Y tipo, otros más morenitos. otros más morenitos. Así que no te preocupes del test del color que seas, oveja perdida de la casa de Israel, tu pastor te quiere y tu pastor te quiere tener de vuelta. Romanos 9:27 dice, verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Serás tú. Mira lo que dice Juan 11, Juan 1, versos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto habla de los principales, de los sacerdotes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Dios nos ha llamado. Mira este video, ¿de qué te recordaba? Del sacrificio de ese hijo y de ese padre, que fue por amor. ¿Para qué? Para que nazca una generación. ¿Sí? Una generación que ame a Dios, una generación que le busque y que le tema. Y si tú quieres ser parte de esa generación, te invitamos a que descubras el Evangelio, que descubras esta palabra de Dios como nunca antes, que llegue este mensaje de salvación como impactó nuestras vidas, Isaac, hace tanto tiempo a través de este ministerio, en www.descubrelevangelio.org. Y te invitamos también a que seas parte de la familia de Amishab, mi pueblo regresa. Eso significa Amishab, mi pueblo regresa. Wow, a nuestra ¿en qué idioma? comunidad ¿En hebreo? en hebreo. Wow. En nuestra comunidad en Telegram, así que nunca más vas a estar solo, sola, nunca más. Bienvenidos a ser parte de esta
hermosa familia. Así que es un honor, querida familia, haberles servido, es un honor haber descubierto juntos la oración y también la salvación bíblica, que el día de hoy te vayas con un gozo, que te vayas sabiendo que somos reyes, ¿sí? Que Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos para Él, que estos mandamientos son para nosotros, son para nuestro bien. Isaac, antes de terminar, ¿quieres contarnos lo que más te gustó, lo que pudiste aprender? Ah, Todo te gustó. ay, sí. Aprendimos muchísimo el día de hoy. Claro, porque aprendí lo que ni sé qué decir. No, y es que vimos mucho. Yo sobre todo quiero darte las gracias a ti también por acompañarme siempre al estudio, por luchar siempre a veces con el cansancio, con todo lo que conlleva a veces el estudio, para que compartamos juntos. Y también el perro bíblico se esforzó porque se puso corbata. Así es. Hasta el perro bíblico. Amada familia, son bendición. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos servirles. Gracias a Joseph y Abril, a su familia. Gracias por el Ministerio Descubre la Biblia, que tanta bendición ha sido. Y Joseph, como te lo dije un día, es un honor. Es un honor servir al Señor y servir a sus siervos como tú. Y que Generación Desafiante simplemente sea aquel sueño que hemos tenido de poder servir a este instituto que tanto nos ha bendecido. Y si en algún momento salen palabras de agradecimiento, que no sean el ministerio que presido, que sea el ministerio que Dios levantó a través de la vida de un hombre que fue contra viento y marea, confiando que su buen pastor lo seguiría. Te amamos, Joseph. Gracias por haber hecho como hizo Joseph, haber guardado durante los años estos graneros llenos para que todos estos que estamos volviendo nos podamos alimentar en estos tiempos de tanta dificultad. Gracias por acompañarnos este día. Acá, desde Buenos Aires, mi esposa Maru les manda un abrazo, mis hijos Isaac y Dulce les bendicen. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuídense. Shabbat. Chao, shalom. Shabbat Shalom. Adiós.